Ok, hoy vamos a continuar estudiando este segmento del Evangelio de Juan que comenzamos a estudiar la semana pasada, que es básicamente los capítulos que corresponden a la Santa Cena, a la última cena de Jesús con sus discípulos. Esto que algunos llaman el aposento alto, es el tiempo que él pasó con sus discípulos dándoles las últimas enseñanzas antes de ser entregado para ser crucificado. Y vimos la semana pasada que él comenzó esas últimas enseñanzas básicamente poniéndoles el ejemplo, poniendo el ejemplo que ellos debían seguir. Se humilló delante de ellos para de una manera simbólica lavarlos. Les lavó los pies, pero estaba haciendo algo mucho mayor que lavarles los pies. Estaba anunciando algo que iba a ocurrir, pero nos dice a nosotros que así como él le lavó los pies a ellos, también nosotros debemos lavarnos los pies los unos a los otros. Y decíamos la semana pasada que ese lavarnos los pies es mucho más que un acto de servicio. Es humillarnos para que la relación del otro con el Señor esté mejor. Es humillarnos por los demás, es poner a los demás por encima para que ellos busquen el arrepentimiento, para que ellos busquen la presencia del Señor, para que ellos busquen la santidad. Es muchísimo más que un mero acto de servicio. Podemos lavarnos los pies 30 veces y eso no significar nada. Pero cuando nos humillamos por el otro y ponemos al otro por delante para que su relación con Dios esté mejor, para que él se arrepienta, para que él busque al Señor, para que él vaya delante de la cruz y confiese sus pecados, ahí es donde estamos haciendo lo que él quiere de nosotros como discípulos. Hoy vamos a ver los versículos que le siguen a este pasaje. Y son unos versículos que nos describen un episodio muy doloroso. Un episodio muy triste, tremendamente triste. Es cuando Jesús anuncia la traición de Judas. Pero a la vez nos describen un evento que era crucial para que el plan de redención que el Señor había anunciado se cumpliera. No había cruz sin traición. Y un poco lo que vamos a hablar hoy está centrado en 3 lecciones que aprendemos sobre esa traición de Judas. 3 cosas que vemos ahí en este pasaje que son claves para que este pasaje no lo veamos como una cosa ajena y lejana a nosotros, sino que nos pongamos nosotros en los zapatos, no solo de los discípulos, sino de lo que Judas hizo y cómo muchas veces nosotros hacemos lo mismo, aun cuando hemos confesado a nuestro Señor. Vamos a comenzar con la primera lección a partir del versículo 18, que es que esto que estaba por ocurrir era una verdad anunciada con antelación. Esto no fue una cosa que agarró a Jesús por sorpresa. Lo que ocurrió ese día no fue algo desafortunado, fue algo planificado con antelación. Los versículos 18 y 19, Jesús había venido hablándoles que ellos estaban limpios y que solo debían lavarse los pies, aunque no todos. Empieza diciendo, no me refiero a todos ustedes, yo sé a quienes he escogido, pero esto es para que se cumpla la Escritura. El que comparte el pan conmigo me ha puesto en la zancadilla. Les digo esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. Él les acaba de decir, ustedes ya están limpios. Pero ahora les dice, no me refiero a todos ustedes. Yo sé a quienes he escogido. Y es importante, hermanos, que entendamos que Él había escogido por nombre a cada uno de sus discípulos. Él no fue que vio a los primeros 12 que estaban por ahí y dijo, tú, ok, ya de ahí para allá, salen. De hecho, Lucas 6:12 nos dice que antes de escogerlos, él pasó toda la noche en oración. La escogencia de los 12 no fue aleatoria, no fue una cosa de los primeros que estaban en la fila.
no fue por orden de llegada, fue premeditada y de acuerdo a la voluntad del Padre. Allí en Lucas 6, versículo 12, de nuevo, nos dice que Él pasó toda la noche en oración. Y eso quiere decir que a quienes Jesús escogió, esos 12 que Él escogió en ese momento, los escogió de acuerdo a la voluntad del Padre. Y ya había sido revelado a lo largo de todo el Antiguo Testamento que la voluntad del Padre era que el Mesías sufriera para llevar sobre él el pecado de muchos. Eso es algo que había sido revelado, eso es algo que había sido anunciado de muchas maneras. La muerte de Jesús debía ocurrir como había sido anunciado. Y solo déjenme leer algunos fragmentos muy breves de Isaías 53 y del Salmo 22. Isaías 53, 5. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Isaías 53, 7. Fue maltratado y humillado y ni siquiera abrió su boca. Isaías 53, 12. Fue contado entre los transgresores, aun cuando él no había cometido maldad. Salmo 22, 14. Como agua ha sido derramado, dislocados están todos mis huesos. Ahí mismo en el Salmo 22, versículo 16. Como perros de presa me han rodeado, me ha acercado una banda de malvados, me han traspasado las manos y los pies. Todo eso había sido anunciado, todo eso había sido revelado, pero también había sido revelado que el Mesías sería traicionado por uno de los suyos. Cuando Jesús les dice que uno de ellos los va a traicionar, no les dice, cúnchale, vale, hay uno que elegí que no resultó ser quien yo era. Él cuando habla con ellos cita el Salmo 41, el versículo 9, que dice: hasta mi mejor amigo, en quien yo confiaba y que compartía el pan conmigo, me ha puesto zancadilla. Y dice Jesús, esto ocurrirá para que se cumpla lo que estaba anunciado. Hermanos, tenemos que recordar que Jesús no solamente escogió a sus discípulos, no solamente escogió a los que iban a estar con él, también escogió al que iba a traicionarlo. Escogió a los líderes religiosos que iban a llevarlo frente a Pilato. Escogió a los verdugos que iban a flagelarlo. Escogió al soldado romano que le iba a traspasar el costado con la lanza. Incluso escogió al hombre que iba a cortar el árbol con el que hicieron la cruz. O sea, no había absolutamente nada de lo que iba a ocurrir que no estuviese planificado y orquestado por él. Todo estaba planificado de antemano. Y todo ese sacrificio, todo ese sufrimiento había sido anunciado con antelación, y había sido anunciado con antelación y se iba a consumar para que los suyos creyeran en él. En el versículo 19 acabamos de leer: les digo esto ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Y esto es clave, hermanos, porque aquí es donde descansa nuestra relación con el Señor. Aquí es donde descansa nuestra relación con Dios, en creer que Jesús es el Señor y que en su sacrificio está nuestra salvación. Para que crean que yo soy. Y ese creer no es en creer sencillamente que Él se llama Jesús y que vivió hace 2000 tantos años. Es creer en que ese Jesús es el Mesías anunciado en las Escrituras. En que en Él se cumple todo lo que había dicho en las Escrituras, todo lo que Dios había anunciado sobre el Salvador. Entonces, no es creer en cualquier cosa. Es creer en el Mesías de la Biblia. Les digo esto ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Es creer en ese Jesús, Dios, que se hizo hombre y que tomó nuestro lugar. Ese que fue traspasado, ese cuyos miembros fueron dislocados, ese cuyo costado fue traspasado, ese cuya sangre fue derramada, ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ese que tomó el lugar de nosotros y que llevó sobre sí nuestro castigo, ese que recibió
como ya hemos hablado, la ira de Dios en nuestro lugar. Todo esto estaba anunciado, todo esto estaba descrito de manera muy detallada en las Escrituras. Y eso nos lleva a la segunda lección de hoy. Y es el por qué, el para qué, el propósito de todo esto, que no es otra cosa que la gloria de Dios. Que no es otra cosa que su nombre sea conocido, sea exaltado. Que los suyos lleguen a Él y exalten su nombre. Ahí en el versículo 20, Jesús continúa diciendo, después de decirle, les digo esto ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy, les dice, ciertamente les aseguro que el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Yo no sé si ustedes se han detenido alguna vez a meditar en este versículo con calma. Ciertamente les aseguro que el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Dicho de manera sencilla, Jesús me estaba dejando claro, por un lado, que Él es la única conexión entre los hombres y el Padre, pero estaba también diciendo que sus discípulos son el instrumento que Él iba a utilizar para llegar a los hombres. Con su sacrificio, con su muerte en la cruz, Él compró la redención del pecador. Y al enviar al mundo a aquellos los que Él ya había redimido, ¿qué estaba haciendo? Estaba estableciendo el puente para que sus ovejas escucharan el Evangelio y vinieran a Él. Hermanos, ¿se dan cuenta del privilegio que esto significa? Él podría hablarle directamente a las personas. Él es Dios. Él podría presentársele a la gente o enviar un ángel y sencillamente hacer así y que la gente creyera, transformar, pero decidió hacerlo a través de nosotros. Podría hacerlo de la manera que quisiera, pero eligió utilizar como canal de comunicación a aquellos que Él ha salvado, como transmisores del mensaje, como aquellos a los que Él ha salvado y a los que está transformando. Y eso es tremendo, porque eso, ¿a quién le da la gloria? Tomar un pecador que no puede hacer absolutamente nada para salvarse a sí mismo, que es incapaz de obedecer a Dios, que es incapaz de honrar a Dios, que es enemigo de Dios, y hacer de ese pecador una nueva criatura que reconoce la santidad de Dios, que ama a Dios, que aborrece su propio pecado, que lucha con su naturaleza caída, pero que busca la santidad y que comparte con otros este mensaje tan tremendo, tan impactante, pero tan ajeno a los oídos del mundo. ¿A quién le da la gloria? Si no es a Dios. ¿Quién daría su vida por una cuerda de personas que lo aborrecen? ¿Quién daría su vida por sus enemigos? Cuando nosotros proclamamos este mensaje y decimos, yo era enemigo de Dios y por su gracia Él me rescató, la gloria es para Él. Y permítanme leerlo nuevamente. Ciertamente les aseguro que el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Hermanos, quien nos recibe a nosotros, lo recibe a Él, a Jesús. Y quien recibe a Jesús, recibe al Padre. ¡Qué tremendo! No sé si se han parado a meditar en eso. El solo hecho de pensarlo le da un sentido totalmente diferente a nuestra existencia. Y coloca sobre nosotros una responsabilidad tremenda también. Porque no nos estamos representando a nosotros mismos. Cuando nosotros vamos por ahí a hablarle a la gente, no estamos yendo de parte de Gonzalo, o de David, o de Linet, o de María Antonieta. No estamos yendo en nuestro nombre.
Estamos yendo en nombre de Dios. Y quien nos recibe a nosotros recibe a Jesús, y quien recibe a Jesús recibe al Padre. ¿Se dan cuenta de la magnitud de esto? Y lo que lo hace más increíble y más tremendo es que fue nuestro propio pecado, nuestra propia maldad la que lo llevó a Él a entregarse en la cruz. Y aún así, Él pagó nuestro rescate y nos utiliza como instrumentos. Es eso lo que hace todo esto maravilloso. Que siendo sus enemigos, Él nos rescató. Y habiéndonos rescatado, nos envía a contarle a otros lo que Él hizo. No hay lugar para jactarnos. No hay lugar para decir, mira lo que yo hice para llegar a la presencia de Dios. Y es allí donde entra la tercera lección de hoy, que es probablemente la más impactante para cada uno de nosotros. Y es que la maldad del hombre, la maldad de la humanidad se concentró en ese acto de traición que ocurrió ese día. Permítame leer los 9 versículos que siguen corridos, del 21 al 30. Dicho esto, Jesús se angustió profundamente y declaró: ciertamente les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Los discípulos se miraban unos a los otros sin saber a cuál de ellos se refería. Uno de ellos, el discípulo que Jesús amaba, estaba a su lado. Simón Pedro le hizo señas a ese discípulo y le dijo: pregúntele a quién se refiere. Señor, ¿quién es?, preguntó él, reclinándose sobre Jesús. Aquel a quien yo le dé este pedazo de pan que voy a mojar en el plato, le contestó Jesús. Acto seguido, mojó el pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en él. Lo que vas a hacer, hazlo pronto, le dijo Jesús. Ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo eso. Jesús, como Judas era el encargado del dinero, algunos pensaron que Jesús le estaba diciendo que comprara lo necesario para la fiesta o que diera algo a los pobres. En cuanto Judas tomó el pan, salió de allí. Ya era de noche. Fíjense cómo empieza este último segmento. Versículo 21. Dicho esto, Jesús se angustió profundamente. Él sabía lo que estaba por ocurrir. Uno de los suyos lo iba a traicionar. Ciertamente les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar, pero no les dijo, por cierto, dentro de un ratito uno de ustedes me va a traicionar. Él se angustió profundamente. Y hay otra ocasión, recuerdan, hace poco leímos que también él habló de estar angustiado. Cuando pensó en qué, en la cruz. Y él dice, nos dice Juan, que Jesús se angustió profundamente al pensar en la traición. Al pensar que uno de los suyos lo iba a traicionar. Eso le generó angustia, le generó dolor. Y el versículo 22 nos dice que los discípulos se miraban unos a otros sin saber a cuál de ellos se refería. ¿Se dan cuenta de que Juan pareciera dejar ver que todos los discípulos se consideraban a sí mismos capaces de traicionar al Señor? Ellos no estaban mirando a los demás así como, seguro que es alguno de ellos. O sea, ¿quién de nosotros será? ¿A quién se refiere? Se miraban unos a otros sin saber a cuál de ellos se refería. Y yo les pregunto, nosotros, como cristianos, habiendo experimentado la gracia del Señor y conociendo nuestra propia naturaleza caída, ¿nos consideraríamos exentos de la posibilidad de traicionar a nuestro Señor? Nosotros nos consideraríamos exentos y seríamos capaces de decir, yo jamás te traicionaré. Yo no. Yo sé que en mi carne, si de mi carne y si de mi corazón dependiera, estaría traicionándolo todo el tiempo.
si hubiésemos sido nosotros los que hubiésemos estado ahí sentados, en lugar de los discípulos, escuchando a Jesús cuando anunció que uno de nosotros lo iba a traicionar. No nos hubiéramos preguntado a nosotros mismos, wow, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo el que te va a traicionar? Cuando Juan, el discípulo amado, le pregunta a Jesús quién iba a ser, él no le dice, ¿quién de ellos será, Señor? Él no se excluyó. Juan sencillamente preguntó, Señor, ¿quién es? Y Jesús le dice, aquel a quien yo le dé este pedazo de pan que voy a mojar en el plato. Acto seguido, mojó el pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en él y le dijo a Jesús, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y aquí uno se imaginaría a los demás discípulos aliviados de saber que no se trataba de ellos. No se imaginaría a los demás, además, clavándole la mirada a Judas, diciéndole, sabía que eras tú. Mirándolo feo y diciendo, estaba clarito. El punto es que el versículo 28 nos dice, ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo eso Jesús. Hermanos, ¿se dan cuenta de lo que está pasando aquí? Uno tiende a ver a Judas como el malo de la partida, como el traicionero, como el que vendió a Jesús. Todo ocurrió por su culpa. Se fue Judas que lo vendió 30 monedas. Y uno tiende a ver a Judas como un personaje terrible y ajeno a nosotros, lejano. Pero la realidad, hermanos, es que Judas fue elegido por Dios para representarnos a cada uno de nosotros en esa tradición. Tan pronto como Judas tomó el pan, nos dice el versículo 27, Satanás entró en él y Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Así que Judas fue y entregó a Jesús en manos de los líderes religiosos. Hermanos, la traición de Judas no fue solo de Judas. En ese acto terrible de traición estuvo concentrado el pecado de la humanidad en contra de Dios, y eso nos incluye a nosotros. Judas no era diferente de los demás discípulos. Él era un pecador egoísta como cada uno de ellos y como cada uno de nosotros. Judas no era el más malo, el más terrible. Judas era como los demás. La diferencia no estaba en él. La diferencia no estuvo en Judas, sino en que Dios lo eligió a él para traicionar a Jesús y nos eligió a nosotros para creer en él, a pesar de que él sabía que también lo íbamos a traicionar. Y eso es tremendo. En una ocasión, aquí mismo en el Evangelio de Juan, Jesús le dijo a los fariseos, ustedes no oyen mi voz porque ustedes no son de mi rebaño. Judas no pertenecía al rebaño de Jesús, no creyó en él y lo traicionó, incitado por Satanás. Ahora, quienes hemos creído en él, al haber creído en él y haber escuchado su palabra, sabemos que pertenecemos a su rebaño. Y aún así también lo hemos traicionado. ¿Se dan cuenta? No merecíamos su misericordia, no merecíamos su perdón, y aún así Él entregó su vida por nosotros, a pesar de que sabía que lo íbamos a traicionar. Hermanos, esto tiene que llevarnos a ver la cruz con la dimensión que realmente tiene. Muchas veces la vemos como una cosa distante, como algo que ocurrió, como un objeto en el cual Jesús fue crucificado. Y se nos olvida que nosotros también participamos en la crucifixión de nuestro Señor. Se nos olvida que no fue Judas, no fueron los fariseos. Así como nosotros también participamos en la traición
Participamos en los azotes, participamos en los insultos, participamos en los clavos en sus manos y en los pies. Lo que vemos en este pasaje nos recuerda algo tremendamente importante. Sí, estaba planificado y escrito que Jesús sería traicionado y entregado por nuestra maldad. Estaba escrito, estaba anunciado. Estaba escrito que por su sacrificio seríamos hechos instrumentos de su gracia. El que nos recibe a nosotros, lo recibe a Él, y el que lo recibe a Él, recibe al Padre. Y por ende, como discípulos suyos, hermanos, no podemos olvidar que, aunque Dios así lo planificó y así lo dispuso, fue nuestro pecado el que llevó a Jesús a la cruz. Fue nuestra maldad la que llevó a Jesús a ser crucificado. No la traición de Judas, no la maldad de los fariseos, no la crueldad de los romanos. Fue nuestro pecado el que llevó al Señor a la cruz. Fueron mis pecados los que llevaron a la guardia a arrestar a Jesús en Getsemaní. Fueron mis pecados los que lo llevaron ante Pilato. Fueron mis pecados los que infringieron en él los azotes. Fueron mis pecados los que clavaron los clavos en sus manos y sus pies. Fueron mis pecados los que a fin de cuentas hicieron recaer sobre él la ira de Dios. Esa ira santa y justa. Y todo esto para que, habiendo creído, seamos reconciliados con él y seamos hechos hijos suyos. Y la pregunta que tenemos que hacernos delante de todo esto es, habiendo experimentado esta gracia tan grande y tan maravillosa y tan inexplicable, ¿cómo podremos ver el pecado y restarle importancia? Y basta con darle una miradita a la iglesia de hoy, hermanos, para darnos cuenta que la mayoría de los que se llaman a sí mismos cristianos no le prestan la atención debida al pecado y no lo ven tan malo como es. Lo ven con ligereza. En muchas iglesias ni siquiera se habla de él. Muchos se quedan callados. Muchos se hacen los locos. Muchos se ofenden cuando alguien les dice, cuando alguien los exhorta. Muchos se ofenden cuando hablan la palabra y dicen que una conducta u otra es pecaminosa y que esa conducta ofende a Dios. Si hemos experimentado esta gracia tan grande y sabemos que fueron nuestros pecados los que llevaron a Jesús a la cruz, aunque todo estuvo planificado y aunque el objeto que lo llevó a la cruz fueron mis pecados, los pecados de cada uno de nosotros. Entendiendo esto, Pablo dijo, pecaremos para que la gracia abunde. De ninguna manera. Si hemos sido rescatados del pecado, ¿cómo seguiremos viviendo en él? Como leímos al principio del sermón, ¿cómo practicaremos el pecado? Hermanos, tenemos que llamar al pecado por lo que es. Tenemos que ver al pecado como lo que es. Tenemos que ver la realidad como Dios la ve y pensar que cuando pecamos estamos pisoteando su gracia. Estamos haciendo lo que Judas hizo. Estamos repitiendo esa tradición una y otra vez. Cada vez que le damos la espalda al Señor y buscamos nuestra propia voluntad y ponemos nuestra propia voluntad por delante de la suya, estamos haciendo lo que Judas hizo. No se diferencia absolutamente en nada. Si recuerdan lo que le pasó a Jesús cuando iba a anunciar lo que estaba a punto de ocurrir, cuando fue a anunciar lo que estaba a punto de ocurrir, se angustió profundamente. Y eso es lo que ocurre cuando nosotros lo traicionamos a Él. Este texto nos tiene que recordar, hermano, que somos receptores de una gracia enorme, de una gracia inmensa. Somos los beneficiarios de un regalo que
que no tiene manera de describirse. Y que sí, fuimos salvados. Y que sí, si Dios contra nosotros, ¿quién contra nosotros? Y que quienes estamos con Él, no hay condenación. Pero eso no significa que a Dios no le duela nuestro pecado y no le duela nuestra traición. Y más aún cuando pensamos en lo que Él hizo para rescatarnos a nosotros de una eternidad condenada. No tomemos el pecado a la ligera. No dejemos un momento de ir a las Escrituras, de abrirlas, de estudiarlas, porque cada vez que las abrimos, ¿qué ocurre? Nos apuntan, nos recuerdan. Tenemos que exponernos a la ley de Dios y a la santidad de Dios cada día para que Él nos recuerde nuestro pecado y para que vivamos en continuo arrepentimiento y para que vivamos en continua búsqueda de la santidad. Recordando que la cruz no fue resultado de lo que Judas hizo, de lo que los fariseos hicieron, de lo que los romanos hicieron. El Señor fue a la cruz por mi pecado y por los de cada uno de nosotros. Vamos a orar. Señor, hoy frente a este texto no podemos sino darte las gracias, Señor, porque son muchas las veces que nosotros, poniendo nuestra voluntad por delante de la tuya, poniendo nuestros deseos, poniendo nuestros planes por delante de los tuyos, te hemos traicionado como lo hizo Judas, Señor. Son muchas las veces que hemos puesto de lado tu palabra, son muchas veces las que hemos cerrado la palabra, tu palabra, porque nos recuerda, Señor, y nos señala algo que tú aborreces. Son muchas las veces en las que hemos dejado de confiar en ti, Señor, y hemos puesto nuestra confianza en nosotros mismos. Son muchas veces las que hemos puesto la mirada en las cosas del mundo, en los placeres o en los problemas, y nos hemos olvidado de la eternidad. Y son muchas veces, Señor, las que hemos visto la cruz como algo ajeno, olvidando que fuimos nosotros, Señor, fueron nuestros pecados los que te llevaron ahí. Padre, ayúdanos a recordar cada día la magnitud de lo que tú hiciste, la magnitud de ese sacrificio, la magnitud de ese regalo, Señor, la magnitud de ese amor que nosotros no merecemos. Para que nuestra respuesta, Señor, delante de ese amor sacrificial, de ese amor infinito que tú derramaste ahí, Señor, sea una búsqueda desesperada de la santidad, Señor. Perdónanos, Padre, por nuestros pecados. Perdónanos por cada vez, Señor, que te hemos fallado. Y haz de nosotros, Señor, cada día instrumentos limpios, instrumentos afilados, instrumentos dispuestos para ir y predicar tu nombre, Señor, y darte todo honor y toda gloria a ti y solo a ti. Oramos en nombre de Cristo. Amén.